Por ejemplo, dos pacientes pueden tener gastritis, pero uno afectarle en el sentido de sentirse triste, apático o molesto porque tiene ese ardor en el estómago, y otro estar iracundo, levantar la voz, estar de mal humor. O sea, la interrelación que tiene y cómo gestiona la emoción para que repercuta en lo físico es fundamental y es prioritario a la hora de elegir un medicamento homeopático que defina a ese paciente y le ayude a restablecer la salud. Hoy en Virtual Medicom vamos a hablar de homeopatía y de psicoinmunoneuroendocrinología, palabra larga que cuesta explicar, pero por suerte entrevistamos a una doctora experta en ambos temas que ofrece un abordaje distinto a sus pacientes y que nos lo va a contar. Hablamos de la doctora Esther Morinares Rodríguez. Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pablo, muchas gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y bueno, dispuesta a hablar de estos temas que son interesantes y resultan importantes para los pacientes. Gracias, vamos allá. A ver, Esther, lo primero, para empezar por el final, ¿no? De una persona que nos escucha, ¿qué busca alguien que se acerca a ti? ¿Por qué la gente le interesa lo que tú haces y cómo tú lo haces? Bien, Pablo, pues fundamentalmente el perfil de paciente que llega a mi consulta ha probado muchos tratamientos en general. Digo del tratamiento convencional, la medicina convencional. Y no ha encontrado un médico que abarque en su totalidad su problemática. Es decir, si por ejemplo tengo un chico, ahora, hace poco que empezó la consulta conmigo, que había ido a tratamiento con un psicoterapeuta porque tiene un tema de ansiedad, que tiene un problema un poco a nivel emocional por una ruptura de pareja, pero también tiene problemas de gastritis y tiene problemas de insomnio. Entonces, el psicólogo pues no le va a resolver la temática de la gastritis. Probablemente si mejora la parte de ansiedad, pues bueno, pueda conciliar el sueño, pero él no encontraba mejoría integral. Y fundamentalmente los pilares que yo abarco en el abordaje de cualquier enfermedad son cuatro aspectos, cuatro pilares que yo considero. Primero, el nivel físico, el orgánico, porque tenemos un cuerpo. La parte emocional y relacional, la parte social, cómo nos relacionamos nosotros con nosotros mismos, con el entorno y con la parte social. La parte nutricional, que también es fundamental. Y todo es en un compendio que pues va a integrar la salud del paciente de manera global. Entonces este chico, pues bueno, lo recomendaron, como generalmente llegan a la consulta los pacientes, y empezó el tratamiento, porque quería también dejar de tomar pastillas, estaba tomando ansiolíticos que le generaban pues cierta dependencia, ya estaba cansado de tomar una pastilla para resolver una problemática. Entonces abarcamos el aspecto emocional, el aspecto físico, en su parte de gastritis, porque todo tiene una interrelación. Es innegable o inequívoco que haya una relación entre la parte emocional y la parte física. Él tenía una gastritis, pero también tenía problemas de ansiedad y una ruptura de pareja, que todo en un compendio era lo que daba lugar en su problemática. Claro. Y ahí fue que empecé a tratarlo con medicina homeopática y la otra herramienta que manejo. Sí, creo que los pacientes, lo he sentido muchas veces, los compartimentos que hay en la medicina hacen que al no ver el conjunto el paciente se va insatisfecho. Y tú vienes justamente a cubrir esa necesidad que es ver al paciente como un todo y dándole un peso de pilar a la parte socioemocional, ¿no? Cuéntanos, la homeopatía la conoce todo el mundo de palabra, pero ¿qué es? Bueno, es una terapéutica y su método que abarca al individuo integralmente y fundamentalmente contempla como pilar la parte emocional, porque ve la interrelación que existe entre la parte emocional y la parte física, dándole pues esa jerarquía, no porque no abarque la parte física. Y
con o sea, digamos, la parte de minimizar los efectos indeseables que muchas ocasiones tienen los medicamentos convencionales en sí mismos porque son químicos. Aquí, pues bueno, encontramos medicamentos del reino vegetal, del reino mineral, del reino animal, pero todos y bueno, teniendo el verdadero ajuste a lo que tiene la persona y de manera personalizada elegir la dosis adecuada, pues para que encuentre el beneficio en el tratamiento que tiene o en el tratamiento que está buscando. Entonces, homo viene de, o sea, homeopatía, ¿no? Patos, enfermedad, y homo, semejante. Buscar un medicamento que sea el más análogo, el que defina más la problemática del paciente y contemple todo integralmente, como te había comentado. Entonces, por eso habla de la semejanza. Y la dosis mínima conveniente, es decir, la mínima dosis que le pueda ayudar a ese paciente a encontrar la autorregulación y el equilibrio que ha perdido en la enfermedad que tenga. Entonces, eso fundamentalmente es la medicina homeopática. O sea que es otra manera de llevar al paciente a su homeostasis, ¿no? Sí. ¿Cómo es el proceso? Ese paciente llega, ¿cómo es el diagnóstico de un paciente desde la óptica de la homeopatía? Bueno, el paciente llega generalmente o bien con una situación anímica, porque lo comenta, dice que tiene ansiedad o tiene depresión o tiene tristeza, o bien llega hablando de un tema físico exclusivamente. Si, por ejemplo, llega abarcando el tema físico y habla, tengo una gastritis, bueno, ¿cómo es su gastritis? ¿Desde cuándo tiene esa gastritis y cuáles son los síntomas que tiene? Pero hasta ahí sería como un médico convencional, ¿no? ¿Desde cuándo hace? Entonces, bueno, yo le doy su fármaco, le doy una dieta exenta de irritantes y ya, ¿no? Y su tratamiento. Pero el médico homeópata ahonda en cuanto a qué tipo de alimentos, en qué horario se manifiesta ese dolor, cómo es el dolor, qué características tienen, qué sensaciones le acompañan, si le afecta, por ejemplo, o esa situación de la gastritis está vinculada a un clima o a una situación emocional, cómo ha sido tratado, desde hace cuándo, para saber si ha sido, ya digamos, esa gastritis está maleada o está siendo resistente o ha sido multitratada. Y luego, ¿eso qué le significa y cómo le afecta emocionalmente cuando tiene gastritis? Por ejemplo, dos pacientes pueden tener gastritis, pero uno afectarle en el sentido de sentirse triste, apático o molesto, porque tiene ese ardor en el estómago, y otro estar iracundo, levantar la voz, estar de mal humor, porque siente ese ardor y ya no sabe cómo quitárselo de encima. Entonces, la caracterología, su manifestación, o sea, la interrelación que tiene y cómo gestiona la emoción para que repercuta en lo físico, es fundamental y es prioritario a la hora de elegir un medicamento homeopático que defina a ese paciente y le ayude a restablecer la salud. Y un paciente que tiene esto, ¿no? Ese contexto de circunstancias estresantes, no sé, dicen que el Helicobacter no te hace daño si no tienes estrés, ¿no? Lo necesitas. ¿Cómo encajas? ¿Cómo eliges el producto? Bueno, los productos son las pellets, ¿no? Estas bolitas y lo que uno conoce de la homeopatía. Cuéntanos un poco del producto en sí. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, por ejemplo, te defino dos casos de una gastritis. Por ejemplo, hablemos de un hombre, un ejecutivo, que gestiona o sea, está constante estrés, es perfeccionista, quiere hacerlo todo muy rápido, a veces toma mucho café, desde por la mañana hasta por la tarde, a veces fuma cigarrillo, está en constante estrés, ¿no? De una reunión a otra, a veces se malpasa a la hora de comer y tiene gastritis. Pero es un estilo de vida, ¿no? En cuanto a... Y ahí vemos cómo lo manifiesta y cómo es su carácter. Bueno, es explosivo, es exigente, se exige a sí mismo, exige a los demás, tiene un ardor fundamentalmente por las mañanas, el café le da chispa, le da vida, y fuma también porque pues se ha habituado en la parte social, ¿no? Y a veces toma algo de alcohol. Entonces, bueno, ya son varios factores que pueden repercutir en agravar esa gastritis, pero es un tipo de gastritis. Ese paciente necesitaría una nux vómica, un medicamento que va a ayudarle
a corregir o minimizar, digamos, en la gestión de estrés, el daño que puede causarle ese estrés a su microbiota, a los lactobacilos, a su sistema inmune, y va permitiéndole tener como una gestión del estrés mejor a que si no lo tuviera sin que le genere dependencia. Otro paciente que tiene también una gastritis, que tiene también ardor epigástrico, que tiene también, es un ejecutivo, pero él tiene una distensión abdominal importante, se agrava principalmente en las horas de la tarde después de que come, siente la distensión enorme, además del ardor, y dice que bueno, que ya ha tomado todos los medicamentos habidos y por haber y no le mejora. Entonces, bueno, cuando ahonda un poco en su carácter, entonces dice, bueno, que le agrava la cebolla, que no le gustan mucho las harinas, que le distensionan, y que además es una persona que le molesta un poco el calor, pero si sale a pasear y está un poco más relajado, pues incluso a veces se mejora un poco el ardor del estómago. Entonces ahí necesitaría un licopodio. Entonces son dos pacientes con gastritis, con sintomatología digestiva, con la gestión de las emociones distinta, que no le daría a ambos el omeprazol. Es decir, en un contexto convencional, pues le daría omeprazol o le daría algún otro medicamento enfocado a eso, una dieta y para de contar. Y si tiene un helicobacter, pues bueno. Pero el helicobacter anida en un terreno que es propicio para él. Si el terreno está bien, si hay una gestión buena, porque ahí entra la parte emocional y la parte psicoterapéutica a enfocarle al paciente cómo gestionar el estrés y herramientas, sin que el paciente tenga que ir al psicólogo, al nutriólogo, al experto en microbiota, con, digamos, especialistas distintos, aunque haya un trabajo interdisciplinar y que también es válido si el paciente lo elige. Pero en el abordaje de mi trabajo, o sea, al ser experta en esas áreas, pues en un conglomerado, pues el pack completo abarca el tratamiento del paciente, tanto su gestión emocional como su parte física, como la parte de la microbiota, ese intestino-cerebro, y la interrelación de todos los sistemas para que pueda potenciarse el propio médico interior que yo llamo. Y eso es lo que hace justamente el medicamento homeopático. Ayudar a la célula, ayudar al organismo a su propio equilibrio y autorregulación. Y esto encaja muy bien aquí hablar de medicina personalizada, ¿no? Porque misma sintomatología, abordajes distintos, simplemente porque has mirado el contexto con otros ojos. Y la otra cosa que se desprende de aquí es, claro, tú eres una experta, o sea, llevas muchos años practicando, y me imagino que hay que hacer mucho el ojo a esto, ¿no? Sí, llevo 30 años, más de 30 años trabajando en medicina homeopática y bueno, a lo largo de todas las formaciones que he ido haciendo, pero me decanté por la medicina homeopática, que fue la que de alguna manera a mí como paciente me satisfizo y resolvió mi problemática de años. Entonces eso fue lo que hizo que ahondara mucho más en ella, me especializara en ella, porque en México es considerada una especialidad, nos dan una cédula profesional y se habla de medicina homeopática. Y llevo pues todo este tiempo con una experiencia clínica y con bastante satisfacción, porque para mí es el pilar fundamental de mi trabajo. O sea, la medicina homeopática me ofrece la oportunidad de resolver la problemática que tiene el paciente en distintos contextos, sea física o sea emocional, y bueno, obviamente contemplando también, porque hay factores que es curable lo curable, ¿no? Pero siempre se puede ayudar al paciente a mejorar y a tener una mejor calidad de vida y un mejor estilo de vida. Bien, me quedo con que merece la pena, y ahora entiendo por qué es tan difícil pedirte cita, porque debes tener una agenda muy, muy poblada, pero acercarse para tener esta opción de una vista integral. Una vez hay gente que va al médico solo cuando va de urgencia, ¿no? Pero sentarse contigo y poder tener ese escrutinio detallado de la vida, el contexto, imagino que el paciente se sentirá además muy contenido, ¿no? Sí, tú lo has dicho, porque de hecho al ser escuchado simplemente el paciente hace un ejercicio de esa escucha, se escucha al estar hablando y contándote su situación,
y cae en cuenta de muchas cosas que a lo mejor en la vorágine de su vida, de su trabajo, de sus ocupaciones no logra ver. Entonces, la perspectiva desde fuera también y la visión del médico integral, en este caso el médico homeópata, en este caso, en mi caso, como médica integral, aborda y empieza a ver como una interrelación, y en ese encuentro, sí, el paciente se siente contenido, como bien dices tú, y acompañado. Yo ahora pudiese decir que acompaño a los pacientes a que ellos descubran sus propias herramientas, sus fortalezas, a potenciarlas, para que ellos mismos se encuentren el camino de restablecimiento. No me interesa tener un paciente toda la vida y tenerlo dependiente. Yo cambié esa medicina paternalista que de alguna manera resolvía la problemática del paciente y les resolvía todo. Yo les acompaño a descubrir el camino más corto, el más suave y con los medicamentos que le generen los menores efectos secundarios indeseables, y es posible ninguno, para que encuentren su mejor versión, para que encuentren su propio estilo de vida saludable de acuerdo al estilo que ellos llevan, pero el más armonioso, el más adecuado y a una mejor fisiología de sus órganos, porque generalmente las personas viven ahora con mucho estrés, con mucha exigencia, y eso repercute tarde o temprano en la salud. Claro. Pensaba qué interesante debe ser cuando se sienta frente a ti un paciente con aquel recurrente síntoma o signo que es el sobrepeso, ¿no? Debes tener una respuesta totalmente distinta. Sí, claro, el sobrepeso, bueno, tú dices sobrepeso, el peso remite a carga, la carga remite a algo que el paciente se impone, no sabemos ese sobrepeso que ha llevado, más allá de lo fisiológico, ¿no? Y del proceso metabólico que implica la obesidad. Pero hay una connotación que a veces se desvincula de la obesidad y solamente se habla de la alimentación o del bajo ejercicio o nivel de biorritmo que tiene el paciente y la ingesta. Es decir, come mucho y hace una vida sedentaria o hace poco ejercicio, y eso matemáticamente da lugar a un sobrepeso. Pero ¿por qué come de más? ¿O desde cuándo lo hace? Hereditariamente hay un aspecto que también se contempla, que también se analiza dentro de la medicina homeopática, o sea, los antecedentes heredofamiliares, que de hecho dentro de la medicina convencional también se toma en cuenta. Pero aquí es ver el obeso, ¿qué le ha llevado a la obesidad? Hay personas que son obesas o que han llegado a la obesidad por gula, porque no tienen una relación con la comida sana generalmente. Entonces comen para ser llenados de algo, se cargan con, y ese sobrepeso es como un búnker que les rodea y les protege de ciertas cosas. Eso es lo que yo he visto a lo largo del tiempo. En algún momento trabajé en la medicina estética durante muchos años y trabajé con el paciente con sobrepeso y obesidad, pero ya después, cuando empecé con la medicina homeopática y descubrí el vínculo emocional que tenía también la parte de la obesidad, pues empecé a tratarlos con la medicina homeopática y obviamente también con una mejora con los alimentos. No es lo mismo comer porque estoy aburrido, comer porque estoy cansado, comer para sentirme contento, comer por compensación, o sea, por una recompensa, porque estoy contento, porque estoy feliz, o comer sin hambre. O sea, hay varios abanicos y cada persona llega con su problema de sobrepeso o obesidad en un contexto distinto. Entonces, más que la obesidad es el obeso. No veo a la enfermedad, sino al enfermo o a la persona que está padeciendo X situación o una problemática, y le acompaño hasta que se resuelva. Pues aquí vas a tener un aluvión de gente pidiendo cita en Virtual Médico, estoy seguro. Igual me escapo yo porque soy de los que han engordado con la pandemia. Esther, ha sido un placer escucharte, un lujo que nos hayas regalado este tiempo muy escaso que tienes. Me queda para la próxima entrevista preguntarte por la psico-inmuno-neuroendocrinología, que me cuesta pronunciar, porque debes tener un abanico de cosas más para contarnos allí. Esther, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pablo, por tu tiempo, por tu invitación, porque ha sido un espacio muy ameno. Muchas gracias. Gracias a ti, adiós. Adiós.